Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a la princesa Peach y mide aproximadamente 24 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. En este tutorial vamos a corregir los errores que tuvimos en el anterior tutorial y también vamos a hacer modificaciones. Vamos a hacerlo este tutorial en 4 videos. Lo vamos a hacer más amplio para explicar mejor algunas partes. Empezamos con los materiales. Estos son todos los hilos que vamos a usar. El color blanco lo vamos a utilizar para los guantes. Estos dos tonos de rosa lo vamos a utilizar para el vestido, los zapatos y también para bordar la boca. Vamos a utilizar este color dorado para la corona, para el cabello y para el adorno que tiene de aquí. Vamos a utilizar amarillo limón y el color piel. Ahora, para el bordado de los ojos vamos a utilizar hilos de costura. Son estos dos hilos que utilicé y este celeste es mechilla que utilicé. Los materiales que vamos a utilizar son estos: una tijera, alicate, en caso de que al momento de coser se haga duro, entonces podemos jalar con el alicate la aguja, alfileres para señalar, marcador, aguja gruesa, aguja delgada para bordar los ojos y otras costuras más que vamos a estar haciendo. Crochet número 2, limpia pipa. Vamos a necesitar 3 de estos. Vamos a necesitar perlitas. Estas son perlas grandes en color turquesa. Yo los conseguí tornasolados. También vamos a necesitar para la corona estas que parecen perlas partidas a la mitad. Igual los conseguí tornasolados. Los compré en color rosa y en color turquesa. Si es que no encontraran estos, igual pueden usar perlas. Ahora, para saber qué tamaño de perlas van a comprar, pues tienen que hacer el tejido y depende a eso, midiéndolo, pueden comprar la perla. Porque el tamaño va a variar, depende al tipo de hilo que usen o lana. Empezamos con la primera parte del tutorial. Vamos a empezar por los pies y vamos a hacer 8 cadenas. Cadena de seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un aumento triple en la segunda cadena. O 3 puntos bajos en un solo punto. Ya hicimos los 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. Ahora, en esta última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en el punto 6, ahí vamos a poner el marcador. Ponemos el marcador aquí en el punto 6. En esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos en total.
Una vez hecho las 4 filas, lo que vamos a hacer es doblar de la mitad y en esta parte vamos a poner el marcador. Yo uso este ganchito para no abrir mucho los puntos. Y listo. Ahora vamos a tejer hasta donde está el marcador. Y listo, sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer la vuelta 8. Para hacer la vuelta 8 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo por 7 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya hicimos una disminución, un punto bajo por 7 veces, que es la parte de adelante. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador es el punto número 6. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 25 puntos bajos ya que disminuimos 7 veces. Ahora vamos a hacer la vuelta 9. En la vuelta 9 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 7 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La última disminución. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador es el punto número 6. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Listo. En esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos, ya que disminuimos 7 puntos bajos aquí adelante. La vuelta 10 vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y donde está el marcador es el punto número 5. Ponemos el marcador
En esta vuelta nos van a quedar 14 puntos bajos, ya que disminuimos 4 puntos bajos. Vamos a hacer 2 vueltas de 14 puntos bajos. Sería la vuelta 11 y 12. Rellenamos. Haremos la vuelta 13 y vamos a hacer un aumento y puntos bajos alrededor. Serían 13 puntos bajos. En esta vuelta solo vamos a hacer un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 15 puntos bajos. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Ahora, la vuelta 14 haremos un aumento. Y haremos puntos bajos alrededor. Serían 14 puntos bajos. En esta vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos en total, ya que aumentamos un punto. Ahora, estos aumentos que estamos haciendo en la vuelta 13 y 14, que son solo un aumento, tienen que ir en la parte de atrás, en la parte del talón, en esa dirección. Ahora vamos a hacer la vuelta 15, que son puntos bajos alrededor, los 16 puntos bajos. La vuelta 16 haremos un aumento y puntos bajos alrededor. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta solo vamos a hacer un aumento y es en la parte de atrás. En total, en esta vuelta tendremos 17 puntos bajos. Ahora, estos 17 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas. De la vuelta 17 a la vuelta 22. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Rellenamos, vamos a rellenar bien. Ya hicimos las 6 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 23 y haremos 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Estas disminuciones tienen que ir en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. Serían los 13 puntos bajos. En esta vuelta vamos a tener 15 puntos bajos en total. Ahora haremos la vuelta 24 y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Haremos 4 aumentos seguidos. 1, 2, 3 y 4. Estos aumentos tienen que ir en la parte de adelante porque vamos a hacer la rodilla. Ahora haremos 3 puntos bajos. 1, 2
y donde está el marcador sería el punto 3. Ponemos otra vez el marcador. Ahora, lo que les quería indicar es, antes de hacer los aumentos hicimos 8 puntos bajos, pero depende mucho dónde está su marcador de ustedes. Si es que está como el mío, a un lado, como pueden ver, son 8 puntos bajos y 3 puntos bajos después de los aumentos. Pero si es que estaría en otro punto, entonces sería diferente los puntos. En esta vuelta nos van a quedar 19 puntos bajos. Estos 19 puntos bajos vamos a hacer la vuelta 25. Rellenamos. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Ya, ahora vamos a hacer la vuelta 26. En la vuelta 26 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. Y estas disminuciones lo vamos a hacer donde hicimos los aumentos. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos las 4 disminuciones. Aquí. Ahora vamos a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí donde está el marcador haremos el punto 3. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Ahora, estos 15 puntos bajos vamos a hacer una vuelta. Sería la vuelta 27. Ya, aquí hemos hecho la vuelta 27 y nuestro marcador está a este lado. Entonces, lo que nosotros queremos es que nuestro marcador esté ahí, en aquí, en la parte de atrás. Entonces, ponemos el marcador en esta parte y tejemos hasta ahí. 1 y 2 puntos. Sacamos el marcador y hacemos otro punto más. Serían 3 puntos. Vamos a tejer. Ahora, vamos a hacer la vuelta 28. En la vuelta 28 haremos un aumento y puntos bajos alrededor. Serían 14 puntos bajos. En esta vuelta solo haremos un aumento y es en la parte de atrás. En total tendremos 16 puntos bajos. Ahora, este aumento que hicimos tiene que ir en la parte de atrás. Vamos a hacer la vuelta 29. En la vuelta 29 haremos puntos bajos alrededor. Los 16 puntos bajos. La vuelta 30 haremos un aumento y puntos bajos alrededor. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta tendremos 17 puntos bajos. Estos aumentos que estamos haciendo, que son solo uno en cada vuelta, nos tienen que ir en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer la vuelta 31 y son puntos bajos alrededor. Los 17 puntos bajos. La vuelta 32 haremos un punto bajo, un aumento.
y haremos puntos bajos alrededor. En total vamos a hacer 18 puntos bajos. La vuelta 33 haremos puntos bajos alrededor, los 18 puntos bajos. La vuelta 34 haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer puntos bajos alrededor hasta llegar al marcador. En total tendremos 19 puntos bajos. La vuelta 35 haremos puntos bajos alrededor, los 19 puntos bajos. La vuelta 36 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Haremos un aumento. Ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían 15 puntos bajos. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Como pueden ver, estos aumentos que hicimos solo uno en cada vuelta, tienen que ir en la parte de atrás, en la parte del talón. Ahora vamos a hacer una vuelta de 20 puntos bajos y sería la vuelta 37. La vuelta 38 haremos un cambio de color. Pueden hacer el cambio de color al que les parezca. Yo lo voy a hacer a color rosa claro. Y vamos a dejar unos 60 centímetros para luego hacer el borde. Ahí tejemos. El cambio de color sería la vuelta 38. Y vamos a tejer los 20 puntos bajos alrededor. La vuelta 39 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y nos vamos a la de atrás. Vamos a hacer igual los 20 puntos bajos. En esta hebra que estamos dejando de adelante vamos a hacer el borde. Ahora haremos 2 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. Sería la vuelta 40 y 41 en color rosa claro o el color que hayan elegido para ropa interior ustedes. Ya hicimos las 2 vueltas. Lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado y una cadena. Cortamos. Ahora vamos a hacer el borde. Y para hacer el borde lo vamos a hacer en la hebra que dejamos adelante. Y también el hilo que dejamos más o menos 60 centímetros. Hacemos una cadena. Y haremos puntos bajos alrededor. Rellenamos. Ahora lo que vamos a hacer es con la aguja nos vamos hasta la segunda cadena y pasamos por debajo. ¿Listo? Y nos vamos por el medio de esta cadena. Y listo. Ahora lo metemos por aquí abajo.
y lo vamos a asegurar bien para que no se deshaga. Una vez que hayamos hecho las dos piernas, esta acabamos con un punto deslizado y esta lo dejamos así porque vamos a continuar el tejido. Entonces damos la vuelta y ponemos en esta posición. Vamos a doblar de la mitad y aquí donde hemos doblado vamos a poner un marcador. Ahora a este otro lado igual doblamos de la mitad y ponemos otro marcador. Ahí. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es tejer hasta donde está el marcador. Sacamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer la unión, que sería con 2 cadenas. Esta es la vuelta 42. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Unimos donde pusimos el marcador. Sacamos el marcador y aquí vamos a hacer un punto bajo. Donde hemos hecho el punto bajo, ahí vamos a poner el marcador. Entonces, haremos puntos bajos alrededor de la pierna. Serían los 20 puntos bajos. Aquí donde hicimos las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora en la otra pierna vamos a hacer 20 puntos bajos alrededor. Ya. Y en esta parte, en la parte de atrás, donde hicimos las cadenas, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Sacamos el marcador. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Esta vuelta, que es la vuelta 42, terminamos con 44 puntos bajos. Cada pierna tiene 20 puntos bajos. Aquí en las 2 cadenas que hicimos para la unión, en la parte de adelante hicimos 2 puntos bajos y en la parte de atrás otros 2 puntos bajos. En total serían 44 puntos bajos. Ahora, estos 44 puntos bajos vamos a hacer 8 vueltas. De la vuelta 43 a la vuelta 50. Ya hicimos las 8 vueltas de 44 puntos bajos cada vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 51. En la vuelta 51 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos una disminución. Vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 38 puntos bajos. La vuelta 52 haremos puntos bajos alrededor. Los 38 puntos bajos. La vuelta 53 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Una disminución. Haremos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces.
y al final de la vuelta tendremos 32 puntos bajos. La vuelta 54 haremos un cambio de color a color piel. Este hilo que tenemos en color rosa claro lo sacamos hacia afuera y ponemos el color piel. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y tejemos en la de atrás. Ahí. Vamos a tejer puntos bajos alrededor. Serían los 32 puntos bajos. Y de paso aseguramos este hilo. ¿Listo? Cortamos y seguimos tejiendo. Rellenamos. Nos ayudamos con el crochet. Vamos a rellenar a los dos lados bien. Ahí. Y seguimos tejiendo. Ahora vamos a tejer estos 32 puntos bajos 9 vueltas. De la vuelta 55 a la vuelta 63. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando. Esta muñeca es semi articulada, ya que va a mover sus manos. Rellenamos. Ahora, este hilo rosado que dejamos, vamos a hacer el borde de la ropa interior. Vamos a tejer en la hebra que dejamos hacia adelante. Haremos una cadena y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Dejamos hilo para coser. Y escondemos nuestro punto. Nos vamos hasta la segunda cadena, pasamos por debajo de la cadena y nos vamos al medio de esta cadena. ¿Listo? Aseguramos bien y ya lo tenemos. Cortamos. Listo. Ahora vamos a dejar esto aquí. La mano vamos a hacer en color blanco por los guantes. Haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Haremos la vuelta 2. La vuelta 2 vamos a hacer aumento en todos los puntos. Y vamos a tener 10 puntos bajos. La vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 5 veces. Y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. La vuelta 4 haremos puntos bajos alrededor, los 15 puntos bajos. La vuelta 5 vamos a hacer el dedo gordo, este dedo.
y haremos 3 puntos altos en un solo punto, pero no vamos a cerrar. Lo vamos a dejar ahí, 1, 2, 3. Ahora, una vez que tenemos estos 3 puntos, lo cerramos. Y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían los 14 puntos bajos. En esta vuelta seguimos con 15 puntos bajos, ya que donde hicimos los puntos altos solo hicimos en un punto. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Listo. Ahora el dedo que hicimos empujamos hacia afuera, ahí, para que se forme. Listo. Y vamos a hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3. Disminuimos. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 3 veces y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. La vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Haremos una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 2 veces. Y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. Estos 10 puntos bajos vamos a hacer 10 vueltas. Sería de la vuelta 8 a la vuelta 17. Vamos a poner a la mano poquito relleno, solo para dar volumen, no vamos a poner mucho. Ya que va a entrar limpiapipas aparte de ese poco relleno que pusimos. Entonces, si ponemos mucho, el limpiapipas no va a poder entrar. Y en el brazo no tiene relleno, solo va a tener limpiapipa. Una vez hecho las 10 vueltas, lo que tenemos que fijarnos es en los dedos. Tienen que estar para adentro. Y la terminación tendría que estar aquí en el otro lado. Entonces vamos a deshacer y en este lugar vamos a hacer el cambio de color. Esto es para que la terminación no se note y esté para adentro. Hacemos un cambio de color a color piel. El hilo blanco lo sacamos hacia afuera para luego hacer el borde. Y haremos 10 puntos bajos, pero en la hebra de atrás. Esta es la de adelante, nos vamos a la de atrás. Y de paso aseguramos este hilo. La hebra de adelante nos va a servir para hacer el borde del guante. El cambio de color que hicimos es la vuelta número 18. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de 10 puntos bajos cada vuelta en color piel. Sería de la vuelta 19 a la vuelta 26.
Terminamos con un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos. Una vez que hayamos tejido esto, lo que vamos a hacer es el borde del guante. Vamos a tejer en la hebra que dejamos hacia adelante, hacemos una cadena y haremos puntos bajos alrededor. Dejamos un poco de hilo para esconder y listo. Vamos a hacer 2 de estas manos y como les dije anteriormente, los dedos tienen que estar hacia adelante y la terminación hacia adentro para que entre de esta forma. Ahora vamos a hacer la vuelta 64 y es la unión de brazos. Y para eso lo que vamos a hacer es centrar nuestro tejido. Aquí terminamos la vuelta, entonces vamos a deshacer hasta la mitad. Ahí, más o menos al cálculo. Ahí. Y ponemos el marcador. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Unimos el primer brazo y sería este. Como les dije, tenemos que fijarnos la terminación. Y vamos a unir con 4 puntos bajos. Insertamos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer la parte de adelante y haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12. Y vamos a unir con el otro brazo fijándonos la terminación y la terminación tiene que ir hacia adentro. Haremos 4 puntos bajos. 1, 2, hay que fijarnos bien los puntos. 3 y el último 4. Ahora vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y donde está el marcador sería el punto número 6. Ponemos el marcador. Al final de esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 65 y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Empezamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora pasamos al brazo. En el brazo tenemos que hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Son 6 puntos porque hemos unido con 4 puntos y el brazo tenía 10 puntos. Por eso son 6 puntos. Aquí adelante haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Ahora en este otro brazo igual haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí donde está el marcador vamos a hacer el punto número 6. Ponemos el marcador. En esta vuelta en total nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 66 y haremos puntos bajos alrededor, los 36 puntos bajos. La vuelta 67 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Vuelta 68 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Antes de seguir avanzando más, lo que vamos a hacer es rellenar aquí al pecho. Una vez que hayamos rellenado, vamos a utilizar 3 limpiapipas en color blanco. 2 son para los brazos y 1 para el cuerpo. Entonces, los que son para los brazos, lo que vamos a hacer es doblar y vamos a meter al brazo. Ahí. Tiene que entrar hasta aquí, hasta la mano. Seguimos y listo. Ahora al otro lado haremos lo mismo. Doblamos el limpiapipa y metemos. Y listo. Aquí ya tenemos los brazos y van a ser movibles. Ahora, todo esto lo vamos a envolver. Ahí. Y listo. Lo doblamos la puntita para que no sobresalga y se quede en la cabeza. Y con este otro limpiapipa, doblamos de la mitad. A ver. Lo insertamos aquí abajo y envolvemos con una de las limpiapipas, con una de las puntas. Ahí, para que no se deshaga. Lo mismo vamos a hacer con este otro limpiapipa. Y listo.
y seguimos tejiendo. Si les faltara un poco más de relleno, poco a poco van a ir poniendo. Ahora vamos a hacer la vuelta 69 y haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta nos va a quedar 18 puntos bajos. Rellenamos. Lo bueno de hacer con limpia pipa es que nos sirve de relleno más. La vuelta 70 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Haremos un punto bajo, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta nos van a salir 12 puntos bajos. Ahora, estos 12 puntos bajos vamos a hacer 3 vueltas, de la vuelta 71 a la vuelta 73. Y esa sería la parte del cuello. Hasta aquí haremos la primera parte del video. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.